Ok, voy a hablar un poquito del tema porque me lo pidieron. ¿Qué era lo que opino yo como biólogo sobre todo este asunto que se dio en mesecitos pasados, cuando fue la toma de poder de nuestro queridísimo monarca actual aquí en México? Sobre el aeropuerto de ¿qué es Santa María? Y lo que fue de que dejaron de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. Todo este asunto tiene un trasfondo político muy grande, o sea, excesivamente grande. Es más que cuestiones ecológicas, más que cuestiones ambientales, es política 100%. ¿Y por qué se los digo? El aeropuerto en Texcoco, si hubiera concluido, iba a ser uno de los megaproyectos más grandes. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisarlo, pero el proyecto de verdad era muy grande y honestamente hubiera sido muy bueno. Pero el problema radicaba en que la persona que había autorizado este proyecto era Enrique Peña Nieto, expresidente. Al finalizar su periodo presidencial, en ese lapso entre que yo ya no soy presidente y ahora Obradorcito es presidente. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros íbamos a conocer la historia, íbamos a saber, íbamos a... Luego, cuando a ti te iban a decir aeropuerto en Texcoco, obviamente ibas a decir, Peña Nieto lo mandó a hacer. Que obviamente él no lo mandó a hacer, o sea, eso es otro desmadre, eso es... Son cosas que no una sola persona decide. Y es que ese es el problema, que muchos creen que una sola persona decide ese tipo de proyectos. No, o sea, esos proyectos, esas leyes, todas esas leyes las eligen un chingo de gente. Y todas las aprueban. O sea, todas las leyes que están aprobadas muchas veces son leyes aprobadas desde hace tiempo, que a lo mejor en ese momento al monarca presidente que está en curso le cayó. Y le puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Ese es otro tema. ¿Qué pasa con este proyecto de Texcoco? El proyecto, en tanto infraestructura y financieramente, era muy bueno. Era excelente. Tal vez mucha gente que no viva en México y mucha gente que no viva en la Ciudad de México o en el estado no sepa, pero Texcoco es un pueblito que literal, o sea, se los pongo así. Texcoco es parte de la periferia de Ciudad de México, parte de la periferia del Estado de México. Ha implicado que hubieran hecho este proyecto, que la accesibilidad hubiera sido mayor, que tal vez el gasto económico que se efectúa al transportarse sea menor, o a lo mejor no menor, pero que hubiera más movilidad. Porque obviamente ahora más gente iba a tener que la necesidad de ir a esta zona. Ahorita tiene un rato que ya no voy para allá, pero aquí en el estado, a lo mejor ustedes no lo saben. A lo mejor en otros estados es igual, pero por lo menos aquí en el estado de México, el costo del transporte público es muy elevado, comparándolo con la Ciudad de México. En la Ciudad de México a lo mejor un viaje en autobús te cuesta 6 pesos. Aquí un viaje en autobús te cuesta entre 20 y 25 pesos. Y eso ahorita te estoy hablando de hace 2 años. No sé cuánto subió ya ahorita. Como pueden ver es un gasto muy elevado, ¿no? O sea, digo, comparándolo con la... Con los gastos que hay en el distrito, donde gastas 5 pesos en el metro y el metro te lleva básicamente a todos lados. O 6 pesos en el metrobús. En el estado tenemos el Mexibus, pero pues obviamente no llega a esas zonas, ¿no? O sea, ¿qué hubiera implicado que existiera este proyecto? Pues que a lo mejor hubieran hecho líneas del Mexibus, que eso nos ahorraría un poco más porque hay mucha gente que va y trabaja allá, o estudiantes, porque ahí en Texcoco precisamente se encuentra la Universidad Chapingo. Entonces imagínense el gasto que tienen muchos de los estudiantes de Chapingo, transporte público. El gobierno hubiera hecho este proyecto, hubiera implicado que a lo mejor esos gastos se hubieran reducido, se hubiera mejorado también la calidad de vida de los estudiantes que están en esa zona. Pero ¿qué está pasando? Que como era proyecto que iba a ser herencia de Enrique Peña Nieto,
obviamente al gobierno entrante no le iba a convenir. Eso es más que obvio. No le va a convenir un proyecto en el que vamos a estar recordando a un presidente que era malo. Y mira, todos los presidentes son malos. Ahora, el verdadero problema es de que están usando la normativa de medio ambiente para cancelar esto, cuando realmente el lago de Texcoco está más muerto que mi fe en la humanidad. El problema es que es un lago que para rehabilitarlo va a ser una mayor cantidad de ingresos, para mantenerlo viable va a ser igual una mayor cantidad de ingresos. Y si es lo que les digo, si no hay una realidad por la que tengamos que ir para allá, no va a haber movilidad y va a seguir siendo caro y costoso el transporte de esa zona. Con este proyecto de que quieren rehabilitar el lago de Texcoco, quieren creo que hacer un parque acuático y no sé qué tanta cosa. Pero honestamente, ¿cuántos de ustedes quieren ir al lago de Texcoco a un parque acuático? O sea, si luego te cuesta ir a Tepetongo o a El Rollo o esas madres, creo que imagínense ir al lago de Texcoco. O sea, realmente no es un proyecto muy viable. Y menos para gente con economía muy escasa. Ahora bien, aquí viene otra cosita. El proyecto, las personas que boicotearon este proyecto, aparte de cuestiones políticas, fue porque mucho de la periferia de este proyecto está repleta de ejidos, que son tierras que en algún tiempo alguien llegó, las vio y se las quedó. Entonces lo que ellos querían hacer al construir el proyecto del aeropuerto es expropiar esos ejidos. Pero, ¿qué pasó? Que a lo mejor a fulanito que está en el ejido 27 le estaban ofreciendo 20 millones, por decir, no sé. Pero el rumor llega a Menganito que está en el ejido 23 y a él solo le están ofreciendo 17 millones. Empieza, ay no, ¿por qué? Yo quiero más dinero. Es que no, esta es mi tierra. Es que no, hay que salvar el lago de Texcoco. ¿Por qué? Porque hay que salvarlo. Porque si no me quitan mis tierras y no me van a dar la misma cantidad de dinero que le están dando a Sutanito. Ese fue uno de los principales conflictos que hubo y por qué empezaron a apoyar todo este desmadre. El otro fue por, ya se los dije, es que todo esto es enteramente política, ni siquiera es ecológico, o sea, ni siquiera es como que digas, porque si vas a rehabilitar algo, rehabilita el Chapultepec, que es uno de los pulmones de la ciudad más grande, rehabilita todos los parques que hay en las periferias, rehabilita, o sea, hay muchos lugares que puedes rehabilitar. ¿Por qué Texcoco? Pues porque está ahorita en auge, porque ahorita está en controversia. Bueno, pónganse a pensar todo lo que implicó el que cancelaran este proyecto, porque era un proyecto que ya estaba avanzado, que ya tenía pagos, que ya tenía licitaciones ganadas, o sea, es la cantidad de dinero que se perdió en este proyecto es inmensa. Que con todo ese dinero, créanme que ya hubieran comprado medicinas, que ya hubieran rehabilitado hospitales para ahorita esta situación del COVID. Todo el trasfondo político es muy grande. Que sí está chido que traten de rehabilitar el lago, pues sí está chido, porque eso es lo que queremos, ¿no? Que rehabiliten más espacios, no solo el lago. Como les repito, o sea, que rehabiliten el Chapultepec, que lo hagan más grande, porque, güey, o sea, es nuestro pulmón más grande que tenemos y la verdad está muy descuidado. Todo este proyecto es meramente político. ¿Y por qué se los digo? Porque el aeropuerto en Santa Lucía no tiene estudios ambientales, va a interferir con migraciones de aves, cosa que es lo mismo. O sea, básicamente, si nos vamos a tomar los argumentos que el gobierno tomó para cancelar el proyecto de Texcoco, el proyecto de Santa Lucía es lo mismo. Es lo mismo, también tiene que ser cancelado por los mismos motivos. Más que nada, o sea, se los repito, el proyecto del aeropuerto, el proyecto del Tren Maya y el proyecto de la refinería, todos tienen un trasfondo enteramente político. No tiene nada que ver con ecología, no tiene nada que ver con ayudar al medio ambiente, nada. Todo es meramente político. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando termine su sexenio, ¿qué le va a quedar más que estos proyectos? Porque todos vamos a tener la alusión de decir, ok, Tren Maya, Obrador, porque Obrador fue el que lo empezó a mover y hizo todo su desmadre.
El aeropuerto en Santa Lucía, Obrador. Obviamente, o sea, todos los humanos tendemos a querer dejar herencia. Precisamente por eso nos reproducimos. Es parte de nuestra biología. El querer dejar una descendencia y querer dejar marca. Y en este caso es lo mismo. En este caso esta persona solo quiere dejar su herencia. Quiere decir, yo cuando fui presidente les di el Tren Maya. Como cuando dicen, Porfirio cuando fue presidente nos dio las vías férreas. Pues sí, pero ¿a qué costo? ¿Saben el número de empleos que se perdieron por este proyecto? Hay que ser un poquito objetivos. Yo la verdad, o sea, en mi opinión, todo esto es más que nada político, no tiene nada que ver con rehabilitar el lago. En cuestiones del lago, esto es enteramente político. Es el impacto que ocasionó el cancelar este proyecto, independientemente de quién lo haya promulgado, si haya sido Peña, si haya sido Obrador, si haya sido quien sea. Independiente de eso, lo que tendríamos que haber hecho era separarlo político. Aunque le quieran poner la etiqueta de ambiental no tiene nada. Porque se los reitero, si hubieran querido rehabilitar ese lago, hace años que hubieran exigido, y ni siquiera el gobierno, el pueblo mismo hubiera exigido que rehabilitaran ese lago. Nadie sabía que existía ese lago hasta el momento en que dijeron vamos a hacer un aeropuerto. De verdad, o sea, se los puedo jurar que yo he preguntado a mucha gente cuando fue este asunto, porque este asunto ya tiene bastante rato. Cuando fue este asunto yo les pregunté, oye, ¿alguna vez has ido al lago de Texcoco? Y fue así como de, ¿el lago de Texcoco? Yo pensé que Texcoco solo era un pueblo y ya. Entonces, no se claven. Hay que ser más objetivos en lo que vemos en internet. Hay que cuestionar todo y hay que cuestionar a nuestros políticos. Y recordemos que, voy a citar a la película de V de Venganza o V de Vendetta. El pueblo no tiene que tenerle miedo al gobierno, el gobierno le tiene que tener miedo al pueblo, porque recuerden que el presidente es empleado del pueblo, no es nuestro monarca, no es nuestro rey, es nuestro empleado, es un empleado más del gobierno. Y así como el presidente no tiene la autoridad suprema, como todo el mundo cree, nosotros no le tenemos que ceder todo el poder y todas las decisiones a esta persona. Porque esta persona solo es nuestro embajador a nivel país. Entonces, por eso también hay que ser muy objetivos al momento de elegir a nuestros embajadores, a nuestros representantes, porque es un representante. Ay, este video ya es muy largo. Me explayo mucho en estas cosas, pero pues esa es más que nada mi opinión sobre el tema del lago de Texcoco. Esto lo hice porque dejaron en un comentario, ¿no? ¿Qué opinaba? Pues es más que nada es lo que opino. Es enteramente político. Ambiental no tiene muchos auges ambientales. Y pues no sé ustedes qué opinen. Más que nada es eso, ¿ustedes qué opinan, no? O sea, hay que ser más críticos y hay que ser más objetivos en esta vida.